Queridas hermanas, reciban un saludo de paz en nuestro Señor Jesucristo. Me da muchísima alegría poder estar nuevamente con ustedes en estos estudios de mujeres para mujeres que cada sábado hemos estado estudiando a través de esta transmisión del Departamento Femenil. Y bueno, mi nombre es Fabiola Fuentes Ramírez. Como les decía, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo pertenezco al distrito número 3. Y el día de hoy vamos a estudiar una lección bastante interesante. Pero antes, hermanas, de iniciar, quisiera que me acompañaran en una oración a nuestro Dios y podamos poner en manos de Él este estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que me das de estudiar tu palabra, y te suplico por cada una de mis hermanas que siguen esta transmisión. Entonces, con ellas y también nos des la sabiduría, Padre, para entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra y también ponerlo en obra. Gracias, Señor, por todo, y te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Como usted recordará, hermanas, esta temática de este año de 2022 que iniciamos ya el sábado pasado con el primer tema, que fue llamado, como Dios hace el llamado a cada una de nosotras. Esta temática va enfocada en este primer trimestre a que nosotras como mujeres podamos ser auténticas y verdaderas discípulas de Cristo, para también discipular a otras mujeres, discípulas para discipular. De eso se trata, y vamos a estar estudiando todos estos temas que tienen que ver con ello, cómo ser esas auténticas discípulas de Cristo. Y el día de hoy el tema se titula pecado. Vamos a estar reflexionando en esta parte de la Biblia que habla acerca de este tema. Fíjese que hay una parte muy interesante que tal vez usted ya haya leído con anterioridad, que se encuentra ahí en Efesios. Si gusta, puede también tomar su Biblia para tenerla a la mano y buscar esos pasajes. En Efesios capítulo 2, verso 5 dice que aún estando nosotras muertas, ¿sí? Porque somos mujeres que estudiamos el día de hoy la palabra y aplicándola, aún estando nosotras muertas en nuestros delitos y pecados, dice que vino Jesús y nos dio vida. Nos dio vida para que no estuviéramos en esa condición de muerte que nos lleva el pecado. Fíjese que la lectura base se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice de esta manera. Alguna vez a lo mejor también ya lo he escuchado, y si no, quiero que ponga atención y busque usted también ahí en su Biblia lo que dice. Esta porción dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Fíjese bien, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Esa es la palabra en Proverbios 28:13. Amén. Y el propósito de esta lección quiero compartírselos también, que se trata sobre todo que consideremos cada una de nosotras al pecado como una realidad, hermanas, que nos rodea, que está a nuestro alrededor y que es también parte de la misma humanidad, ¿sí? El pecado está a nuestro alrededor y es parte de la misma humanidad, pero también considerar que muchas veces nos devora sin darnos cuenta. El plan de Dios entonces es rescatarnos de esa condición que nos lleva a muerte, como veíamos en el pasaje de Efesios, estando muertas en delitos y pecados. El pecado nos lleva a muerte, y dice que es una condición que a veces nos devora sin darnos cuenta. Y fíjense que en este momento viene a mi mente aquella anécdota de una ranita, no sé si lo he escuchado, esa ranita que si usted la toma y la pone en un recipiente de agua hirviendo, coloca la ranita y de inmediato va a saltar, ¿verdad? Porque va a sentir el agua hirviendo. Pero si usted coloca esa misma ranita en un recipiente con agua a temperatura ambiente, la ranita va incluso a nadar y se va a sentir bien. Pero después enciende fuego a ese recipiente y el agua empieza a calentarse, y lo que pasa es que la ranita no siente y no se da cuenta que el agua está subiendo de temperatura hasta que muere quemada.
Es casi lo mismo que pasa con el pecado. Sin darnos cuenta, poco a poco puede carcomer, puede hacer tanto daño y unas consecuencias destructivas completamente. Bueno, antes de iniciar nuestro estudio, ya quedó claro lo del propósito, le voy a pedir que vaya rápidamente y busque una piedrita, así chiquita, no voy a buscar una piedra grande, solo una pequeña piedrita, ¿ok? Así. Yo ya la tengo aquí y ¿sabe qué vamos a hacer durante todo el estudio? Que esta piedrita la vamos a colocar en nuestro zapato, ¿sí? Ahí en su zapato. Y si quiere puede quedarse de pie con la piedrita, ¿ok? Si usted gusta, durante toda la lección. O bien puede estar también sentada, pero con esa piedrita en su zapato. Al final vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Vamos a permanecer entonces así con esa piedra. Vamos a primero a definir qué es el pecado, ¿ok? ¿Qué hemos escuchado de esto? Bíblicamente, fíjese que el concepto de pecado es transgresión de la ley y eso se encuentra en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Es considerada como transgresión de la ley y fíjese que el diccionario bíblico lo define como errar al blanco. No sé si usted ¿alguna vez ha visto las dianas que hay, así que tienen varios círculos y en el centro hay uno? Y luego se tiene que lanzar una flecha y pegarle exactamente en medio. Bueno, cuando usted lanza la flecha y no le pega en el centro, sino que a lo mejor hasta se va por otro lado, fuera de la diana, quiere decir que erró al blanco. El pecado es lo mismo, esa definición lo tiene el diccionario bíblico, que vamos por una dirección marcada por nuestro Dios, vamos a hacer esa trayectoria, pero de repente la trayectoria cambia y nos vamos por otro rumbo que no son los preceptos divinos y entonces erramos al blanco, porque nos vamos por otro camino y eso se le conoce como pecado. Quiero decirle que por lo general el término de pecado en nuestra sociedad está asociado más bien a un concepto religioso. Como si todas las personas dijeran, no, pues conmigo no tiene nada que ver el pecado, ¿no? Es algo como así de la religión, pero es todo lo contrario. El concepto de pecado no solamente se aplica al ámbito religioso, sino a todos los ámbitos. Se ocurre en cualquier situación, en cualquier lugar. Entonces, es una concepción errónea en estas nuevas generaciones que ya empieza a ser una palabra incluso en desuso el término pecado. Pero vámonos a nuestro fundamento doctrinal, mis hermanas. ¿Qué es lo que dice nuestro fundamento doctrinal? Bueno, si usted lo tiene a la mano, lo puede traer para revisarlo juntas. Y si no, vamos a revisarlo de esta manera, recordarlo un poco, que el punto número 5 de nuestro fundamento doctrinal habla acerca del ser humano, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Pero hay un apartado que dice la caída del hombre. Y en ese apartado de la caída del hombre dice que el ser humano, por su libre decisión, desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre en libertad y con ello, con esa libertad que le dio Dios al hombre, también le dio la capacidad de decidir por sí mismo. Y esta misma libertad representa también, fíjese bien, la opción de oponerse a Dios y de alejarse de Dios. Así es. El hombre tiene esa capacidad de libertad, pero dentro de la misma capacidad de libertad que Dios le da, tiene la opción de desobedecer a Dios y de alejarse de Dios. El pecado consiste entonces en separarse de Dios. Cuando hay una separación de parte de nosotros con Dios, que nos alejamos completamente, obedeciendo a los deseos que se oponen al bien que está definido por la ley de Dios, ya sea traspasando sus límites o dejando de hacer lo que pide Dios. Fíjese bien, hay dos maneras de errar al blanco, ya sea porque traspasa los límites que Dios le da o le pone, o sea, por hecho, o también por omisión, por dejar de hacer lo que Dios le pide.
El pecado es aquella conducta o actitud entonces que se opone a la voluntad divina, trayendo sus propias consecuencias a quien lo comete, las cuales, hermanas, pueden ser consecuencias materiales o espirituales, pueden ser cualquiera de estas dos. Las consecuencias espirituales ocurren cuando la conducta, la misma conducta pecaminosa de la persona aleja de la comunión con Dios, lo aleja de buscarlo en oración. Puede haber personas que dicen, no, yo ya no soy digno, yo ya no voy a orar, y toman la decisión de ya no buscar a Dios en oración. Y entonces esa conducta, esa situación es una consecuencia espiritual. Pero también tenemos la otra parte, las consecuencias materiales, que representa que empieza a dañar relaciones interpersonales, empieza a dañar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, hijos, esposo, amigas, hermanas en Cristo. Empieza a dañar esas relaciones interpersonales. Y bueno, hay diferentes maneras en las que puede expresarse el pecado. Usted sabe cuáles. De hecho, algunas de las más comunes, que siempre cuando escuchamos la palabra pecado es lo primero que se nos viene a la muerte, ¿no? Asesino, robo, adulterio, pero no solamente son esas, hermanas, hay muchísimas más formas en las que podemos desobedecer o transgredir la voluntad de Dios, como por ejemplo la codicia, la ira, los pleitos, la envidia, y como le decía, también la omisión. Cuando no hacemos, cuando sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, eso también es pecado. Y está eso en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 17. Si usted gusta, lo puede revisar. Santiago, capítulo 4, verso 17. La realidad es que el pecado no puede clasificarse entre pecados grandes y pecados pequeños, ¿ok? Todos para Dios son pecados. Lo que sí es que algunos pecados traen consecuencias aún más devastadoras que otros, dependiendo de la situación. Todo pecado nos aleja de Dios. Cualquiera de nosotras, hermanas, somos susceptibles a caer o cometer alguna falta delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Fíjese que incluso puede ser que sin darnos cuenta también cometamos pecado. Y hay una parte en la Escritura que a mí me fascina, me gusta mucho esta forma en que el salmista le pide a Dios, le ruega que le ayude a librarse de esos errores que a veces le son ocultos. Y dice, si usted gusta puede buscarlo en el Salmo capítulo 19, del verso 12 al 13, donde le ruega a Dios que lo libre de los errores que le son ocultos, de esos errores que ni aún él mismo se da cuenta. Y dice, y entonces seré íntegro delante de ti. Qué importante es que también roguemos a Dios por esto, por esos pecados, esas faltas que cometemos que a veces no nos damos cuenta, para que Dios esté ahí con nosotras, ayudándonos cada día de nuestras vidas. El pecado, les decía, hermanas, construye barreras con nuestro Padre Dios. Y en la Biblia encontramos varios casos, como lo que vemos desde el Génesis con la caída de Adán y Eva, y después lo que ocurre con sus hijos, con Caín y Abel. Génesis 3, capítulo 4 también, del 1 al 12, usted puede ver cómo el pecado separó a Adán y Eva de Dios, y el pecado cegó también a Caín. Y entonces las consecuencias, cegó la conciencia de Caín, y las consecuencias fueron devastadoras. El encuentro, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, fíjese que también me llama mucho la atención, usted lo puede revisar
está ahí en Santiago capítulo 1 del verso 12 al 15, que se hace una alusión a esa lamentable historia de Adán y Eva y se advierte sobre esas terribles consecuencias del pecado en la vida del hombre. Advierte que es irremediablemente la muerte. Ahora, pasamos a nuestras reflexiones y desafíos. ¿Qué le parece? Primera, vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos identificar, hermanas, que estamos cometiendo pecado? ¿Cómo podemos saber que esos pensamientos, esas acciones, está mal delante de Dios? Lo primero que hay que hacer es recordar que hay 3 aspectos que propicia el pecado. La primera es que nos aleja irremediablemente de Dios. Nos impide ser sensibles a su voluntad. La segunda es que nos provoca el pecado que no sintamos o que no nos sintamos bien con nosotras mismas. Hay algo que nos está diciendo que eso no está bien delante de Dios y hay que saber identificarlo. Y el punto número 3, que también es una consecuencia del pecado, es que afecta nuestras relaciones interpersonales. Si usted, hermana, ahorita, en este momento, tiene problemas con su esposo, con sus hijos, con su mamá, papá, con las personas que están alrededor de usted, hay una alarma, hay una alerta, porque eso está relacionado entonces con una conducta de pecado. Hay que tener cuidado. Bueno, hasta este punto, vamos a regresar a la piedrita que traemos aquí en el zapato. Párese, póngase de pie. ¿Dónde está su piedra? Vamos a caminar, usted va a ponerse de pie, va a caminar de un lado a otro y va a regresar con la piedrita en el zapato. Y después va a sacar la piedrita de su zapato y me va a decir cómo se siente. Bueno, usted misma diga, ¿cómo se sintió? ¿Le duele? ¿Siente que todavía trae ahí la piedra? ¿Qué pasaría si le damos un masaje al pie? Porque nos está doliendo de haber traído esa piedra en el zapato. El pecado es similar a traer una piedra en el zapato, porque nos lastima, está ahí y parece imperceptible, pero se convierte en una piedrita en nuestro zapato, nos duele, nos hace daño. Pero quiero decirles que si pasamos demasiado tiempo con esa piedra, ¿qué cree? Que podemos acostumbrarnos también. Podemos acostumbrarnos a traer esa piedrita en el zapato y después va a ser imperceptible, como lo que le ocurre a la ranita cuando la meten al agua, que poco a poco va calentándose y sin darse cuenta muere. Es lo mismo con el pecado. Tenemos que identificar cuando estamos en esa parte de nuestra vida y algo que nos incomoda, entonces no está bien. Un pecado cometido siempre va a requerir un proceso de restauración. Un pecado cometido siempre va a requerir un proceso de restauración. Y Dios nos va a ayudar, como cuando se dio el masaje usted en su pie con la piedrita, lo fue restaurando y sintiéndose mejor. Dios hace lo mismo, nos ayuda a sentirnos mejor. Y dice Isaías, si tus pecados fueran rojos, como este vestido rojo que tengo, Dios lo viene a hacer blanco, blanca lana también, porque para Dios nada es imposible. Dios puede trabajar de una manera increíble en nuestras vidas y nos hace ese llamado. Como bien dice nuestro verso de nuestro texto base que leíamos al principio, que se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo número 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Qué importante es que podamos prosperar, porque si no prosperamos, ¿qué es lo contrario? Es un retroceso. Como decíamos, nos lleva también a una muerte irremediable. Entonces tenemos que pasar por ese proceso de confesar nuestros pecados a Dios, decir lo que hemos hecho, lo que sentimos y después también pedirle perdón, pero no solo a Él, sino a las personas que hemos ofendido,
para pasar por esta etapa y rogar, por último, que Dios tenga misericordia de nosotras, porque dice, alcanzará misericordia de Dios. Hermanas, voy a pedirles que busque por ahí también una hoja de papel con un lápiz o una pluma y pueda anotar 7 conductas, 7 pensamientos o 7 acciones, cualquiera que usted tenga, que considere que usted debe cambiar. ¿Qué será esto? Que usted diga, creo que esto no está muy correcto. Cuando ya las haya escrito, póngalas en manos de Dios. Haga una oración y dígale a Dios que lo pone en sus manos. Ruegue por esa misericordia de Dios, para que nosotras seamos auténticas discípulas de Dios, para que nosotras también podamos hacer discípulas a otras hermanas cuando estemos en esta condición. Y para concluir, quiero decirle que de verdad pido a Dios que Dios nos ayude a cada una de nosotras, que vivamos el Evangelio de una manera transparente y justa delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Que llevemos una vida íntegra, recta delante de Él, delante de todos nuestros seres queridos, con las personas que interactuamos cada día. Dejemos cada día nuestra vida sea moldeada por nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran ejemplo que debemos seguir. Tomemos su ejemplo. Lo que Él hizo aquí en su ministerio en la tierra, podamos tomar ese ejemplo que nos dejó a cada una de nosotras. Y que todo lo que hagamos, hermanas, en esta tierra sea guiado por Dios de manera auténtica. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme compartir la palabra, por permitirme estar con usted en este momento. Le doy gracias a usted por esta atención también a reflexionar en la palabra de Dios y me despido con muchísimo gusto. Gracias, mis hermanas, que Dios sea con ustedes en sus vidas. Dios las siga acompañando en todo, a ustedes y a sus familias. Dios las bendiga.